Durante los últimos años, el genocidio contra el pueblo palestino se ha transformado en una de las realidades que más ha conmocionado al mundo. Sin embargo, la preocupación desde Chile, nuestro país, tiene un arraigo mucho más profundo y que responde a la histórica relación establecida entre nuestros pueblos. De hecho, Chile es el país con la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Por eso, y por un asunto humanitario, es nuestro deber conocer lo que hoy sucede con el exterminio encabezado por Israel. Mauricio Amar es académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y autor del libro El Paradigma Palestina, un texto que invita a la reflexión en torno al pasado, presente y futuro de este pueblo y que será parte de la conversación que tendremos hoy en Conciencia Activa. Desde la Librería y Disquería Popular de Recoleta, Recoletras. Y no olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales, darle like a esta entrevista y compartir. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conciencia Activa en todas las redes sociales. Por favor, como siempre, apoyarnos con me gusta, la campanita, hacer comentarios, etcétera, porque eso le sirve a la comunidad de Conciencia Activa. Como siempre, con el querido equipo integrado por Catalina Araya, la periodista Catalina Araya, por el técnico Vladimir Araya, por el técnico también Jorge Rojas Cañete, Patricio Bacaro, que es nuestro productor, y nuestro editor periodístico Osiel Moya Plaza. Hoy vamos a seguir abordando un tema con el cual creo que debutamos, fue el segundo programa o el primero, el tema de Palestina. Es tremendo lo que pasa de Palestina. Yo creo que vamos a llegar a otra arista hablando de Palestina porque estamos viviendo lo que algunos no quieren escuchar, que es un genocidio, literalmente un genocidio en pleno siglo XXI, porque eso es bueno aclarar. La gente piensa que el genocidio es solamente lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Esa es una forma de genocidio. Hay otra. Bueno, yo no sé qué tiene que envidiarle lo que estamos viendo hoy día a lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. De esos tópicos y de otros que vayan saliendo en la conversación con nuestro invitado de hoy, Mauricio Amar. Mauricio es docente de la Universidad de Chile, sociólogo, doctor en filosofía y autor de un libro que ha salido hace muy poco que puede ser interesante precisamente para la temática palestina, que se llama El Paradigma Palestina, sionismo, colonización y resistencias. Mauricio, bienvenido, como te dije, a Conciencia Activa. Muchas gracias, buen día. ¿Cuánto tiempo estás de profe tú en la Universidad de Chile? Ahora estoy cumpliendo 10 años. 10 desde que años. empecé a hacer clases en la universidad. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿En qué facultad haces? ¿Qué clase haces? Etcétera. Yo pertenezco al Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán, que a su vez pertenece a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y nosotros, bueno, impartimos una serie de diplomados, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo árabe contemporáneo, con Palestina, estética árabe, ¿no? Cuestiones de cultura árabe e islámica. ¿A qué apuntan con la estética árabe? Bueno, el mundo árabe es un mundo vivo, ¿no? Que produce en términos artísticos un montón de formas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es súper interesante ese diplomado porque se ve desde la tradición islámica, desde el siglo VII hasta siglo XXI, ¿no? La producción artística bajo sus diferentes formas. Mira, oye, la Universidad de Chile, si no me equivoco, también tiene su centro de estudios judíos. Tiene un centro de estudios judaicos, sí. Judaicos. ¿Por qué no se llama judíos, se llama judaicos? Acláranos eso. No tengo en realidad. ¿No tienen relación el Centro de Estudios Árabes y el Centro de Estudios Judaicos como parte de la Universidad de Chile? Sí, ambos pertenecemos a la Facultad de Filosofía y Humanidades y compartimos varios espacios. De hecho, hay varios profesores del Centro de Estudios Árabes, por ejemplo, que también hacen clases a veces en el Centro de Estudios Judaicos. Y sí. Alguien podría pensar, pero ahí debe haber contradicción, ¿o no hay contradicción? No, porque en general me parece el Centro de Estudios Judaicos no tiene un vínculo así fuerte con el sionismo ni con las estructuras del Estado de Israel presentes en Chile, digamos, ¿no? Perfecto. Y ahí viene una de las primeras confusiones que hay antes del genocidio, después del genocidio seguramente va a seguir existiendo, en medio del genocidio. Nos confundimos con esto de los israelíes, los sionistas, los judíos o judías. Si tú nos puedes aclarar un poco. A ver, habría que identificar algunos términos precisos, ¿no? Cuando uno dice judío, ¿no? Yo que soy de ascendencia palestina también puedo ser judío. Por supuesto. Se refiere al judaísmo, que es una religión, ¿no? Y cualquier persona puede... Como soy católico, soy judío o soy protestante. Exactamente. Perfecto. Exactamente.
Cuando uno dice, por ejemplo, Israelí o israelita. se refiere al gentilicio del Estado de Israel. No, cuando uno dice israelí, ¿Ya? porque cuando uno dice israelita, no está hablando de los israelíes modernos, sino de aquellos, es el gentilicio de los antiguos habitantes judíos del reino de Israel, que existió en Palestina hace más de 2000 años. Ya, perfecto. Y cuando dice sionista, Y cuando digo sionista, digo que estoy hablando de aquellos que se adscriben a una ideología política nacionalista judía, ¿no? Que desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, tiene como objetivo fundamental construir un Estado judío en Palestina y por tanto es el proyecto político colonial que lleva a cabo la limpieza étnica del pueblo palestino. hace un rato dijiste algo de los judíos que existió en Palestina hace 2000 años. ¿Qué fue lo que dijiste tú? Ujú. ¿Qué existió en Palestina judío hace 2000 años? O sea, lo que pasa es que Palestina es, si la gente se pone a buscar en un mapa, ¿no? Ya. y ubica la zona donde hoy día le va a aparecer probablemente en un mapa Israel, ¿no? Pero la Palestina histórica que está ubicada en ese mismo territorio ha sido un lugar históricamente, fundamentalmente de cruce de culturas. Ya. ¿No? Es un lugar muy rico, su historia es el encuentro Entonces se entendería, multicultural. en esa lógica se entendería cuando el Estado sionista de Israel declara que esa es su tierra histórica, por ejemplo. Claro, antes de decirte si sí o no, Ya. te diría que en tanto espacio de cruce de culturas, ¿no? Palestina nunca fue el territorio reivindicado por una suerte de raza, religión o pueblo en particular. Pero que no haya sido, ¿no significa que alguien podría apelar a eso? Ahora digamos, oye, nosotros somos. O sea, lo que pasa es que uno puede apelar a lo que sea, pues, César. Claro, pero, que alguien pueda pero- aparecer antes de los judíos y decir, Claro. oye, nosotros también estuvimos Claro, antes. a uno se le puede ocurrir lo que sea Claro. como reivindicación, pero en realidad quienes llevan a cabo el proyecto de colonización de Palestina son personas de religión judía que pertenecen a la tradición occidental, además. O sea, es decir, son colonos europeos que no tienen ningún tipo de vínculo con los antiguos habitantes de los antiguos israelitas o los judíos que vivían en Palestina. Es más, como es un espacio de cruce cultural, ¿no? Los palestinos modernos, de hecho, son precisamente el resultado de la mezcla de los antiguos hebreos, de los antiguos israelitas, que luego se cristianizaron, que luego se islamizaron, ¿no? Y de migraciones que provienen de distintos lugares del mundo. ¿De dónde viene esto? Aclarando conceptos con Mauricio Amar, profesor de la Universidad de Chile, sociólogo, doctor en filosofía y autor de un libro, ya vamos a hablar del libro, que se llama El paradigma Palestina, sionismo, colonización y resistencia. ¿De dónde viene esto en pleno siglo XXI? Somos el pueblo elegido. Y que se acepte como argumento jurídico, poco menos. Somos el pueblo elegido. O sea, yo que soy creyente en Santa Gemita, puedo decir que mañana que Santa Gemita me dijo que esta librería popular era mía y tengo que empezar a sacar a la gente que está acá adentro, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, mira Soñé anoche, Santa Gemita se me apareció y me dijo... Sí, pues, ahí hay una cuestión que es bien interesante porque el sionismo originalmente no es un proyecto religioso como tal, ¿no? El sionismo surge en colectividades europeas de origen judío, o sea, de gente que pertenecía a familias de tradiciones judías muy antiguas, pero que sin embargo reivindicaba el laicismo, ¿no? El sionismo no nace como un proyecto religioso. Sin embargo, a través del proceso de colonización de Palestina, y una vez que el holocausto aparece en el horizonte como un exterminio de los judíos en Europa, mucha población judía religiosa se ve obligada a salir, a migrar de manera desesperada. Muchos de ellos se asientan en Palestina, dado que el sionismo les ofrecía un espacio donde llegar. Es ahí, en esas comunidades, donde también el sionismo empieza a transformarse y empieza a aparecer la idea de que Israel es la tierra prometida, de que Israel es la tierra, digamos, prometida por Dios a un pueblo, y por tanto ese pueblo... Bueno, si uno se fija, ahí hay una cuestión muy parecida con el proyecto del fascismo, ¿no? En el sentido de que si uno mira el sionismo, cómo responde a su imaginario,
hay un pueblo elegido, así como había una raza pura aria, ¿no? Qué interesante. Y hay un espacio vital, ¿no? Como defendían los nazis, que es una tierra prometida y que hoy día se ha convertido en el Eretz Israel, que es una tierra que además ya ni siquiera tiene fronteras definidas, sino que... Eso es importante. Israel no tiene fronteras. ¿Y por qué no tiene fronteras definidas? Porque nunca las han definido. Simplemente, exactamente, ¿no? exactamente. Pero a mí me parece hasta válido que yo diga somos el pueblo elegido. Bien, como el ego, no sé, pues, da lo mismo. Pero que eso tenga un valor legal. ¿Cómo es el tema? Decir que soy el pueblo elegido. Claro, lo que pasa es que Israel a través de distintas leyes ha ido afianzando. Lo que pasa es que aquí se mezcla, obviamente, y por eso digo que aquí hay un parentesco con el fascismo que es muy evidente, ¿no? En Israel, en realidad, lo que se ha ido creando no es simplemente la idea de que esto es el pueblo elegido o esta es la tierra prometida, sino que eso se va asentando además en una serie de leyes que van indicando la supremacía racial de los judíos por sobre el resto de la población. Y eso es apartheid. Y eso es un apartheid, evidentemente, ¿no? Es muy, bueno, de hecho eso también es interesante. Nosotros ocupamos un concepto prestado, se puede decir, para explicar la situación de Palestina, un concepto que surge en la Sudáfrica de la apartheid, y eso hace que también la experiencia palestina haya sido comprendida por los sudafricanos como una cuestión muy cercana, ¿no? Varios políticos y sacerdotes sudafricanos han asistido a ver la situación de Palestina y han declarado que esto, como lo hizo Desmond Tutu en su momento, que esto es mucho peor que el apartheid sudafricano. O cuando declaró, ¿cómo se llama el presidente que estuvo en la cárcel tanto tiempo, el presidente sudafricano? Nelson Mandela dijo, nuestra libertad no estará completa hasta que no sea libre Palestina. Exactamente, hay entre los sudafricanos y los palestinos un vínculo que ha permitido construir una analogía entre las dos situaciones, ¿no? A mí eso me parece súper importante en términos políticos porque así como el sionismo siempre está muy preocupado por crear una imagen de que lo que le ocurrió a los judíos es algo que no le ha ocurrido a nadie más, ¿no? Es decir, el genocidio que se le aplicó al pueblo judío, usted ni siquiera puede hablar de eso, ¿no? Claro. No se puede hablar del holocausto. Si no eres judío, no puedes hablar del holocausto. Los palestinos no dicen eso. Los palestinos dicen, todos podemos hablar de lo que nos está ocurriendo. Porque lo que me ocurre a mí es algo que también te puede ocurrir a ti. Es decir, un apartheid en Sudáfrica es posible que ocurra luego en Palestina. Bueno, y está pasando el genocidio de la Segunda Guerra Mundial en Palestina, Exacto. Está pasando el apartheid de Sudáfrica hoy en Palestina. Y la gente se pregunta, bueno, ¿esto es genocidio? ¿Cómo? Porque el genocidio no tiene una sola forma. Y aunque la tuviera, es comparable en las formas lo que ocurrió con los judíos, con los gitanos, con los comunistas, con muchas otras expresiones humanas en la Segunda Guerra Mundial, a lo que vive hoy Palestina bajo el genocidio israelí. O sea, por supuesto que es comparable en el sentido de que las prácticas que se reúnen para llevar a cabo este genocidio responden a ciertas estructuras mentales e imaginarias comunes, ¿no? Es decir, la idea de que hay un pueblo que es un pueblo que es desechable, por ejemplo, Que ¿no? son los palestinos. Los palestinos. La idea de que hay otro pueblo de que Es superior. que es racialmente superior. Ya sea por razones, por el invento que queramos, digamos. Parece que ¿no? estuviera hablando Hitler ahí, cuidado. Exacto. Bueno, es terrible bueno, escucharlo. el lenguaje de Netanyahu, utilizando la retórica religiosa, ¿no? Es un lenguaje muy parecido al que se usaba en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, cuando el ministro de Defensa israelí dice que estamos frente a animales humanos. O esto que era instalado Mauricio Amar, profesor de la Universidad de Chile, hoy en Conciencia Activa, de que esta es una guerra, lo dice el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, entre la civilización y la barbarie. Exacto. Y bueno, y ahí en el fondo también hay que enfrentarse a una serie de otros elementos que es... porque esta es, creo que una cuestión bien importante, ¿no? La representación que hacen los medios de lo que está ocurriendo acá. Porque el hecho de que usted escuche, por ejemplo, que exista una guerra entre Israel y Hamás, ¿no? Eso se muestra en los medios como si fuese... Claro, una guerra, igualdad Exacto, de condiciones, entre comillas. Exacto, pero se muestra en los medios de manera... Como podría ser Ucrania con ¿no? Rusia. Ahí podríamos entender que es una guerra. Exacto. Pero... ¿no? Pero los palestinos no son un Estado, los palestinos no tienen un ejército regular,
¿no? La mayoría de la población palestina vive hace más de 25 años en Gaza. Vive Pero es verdad, alguien me preguntaba bloqueo. antes que tú llegaras a la entrevista, precisamente alguien de acá de la disquería y librería popular de Recoleta me decía, pero bueno, ¿no es verdad que de los países árabes salen bombas y cosas hacia Israel? Entonces, ¿cómo es la cosa? Tienen que protegerse. Bueno, la verdad es que los países árabes, el último quizás intento real por cambiar la situación de la región de Oriente Medio fue la guerra de 1967, ¿no? En la que fueron rápidamente derrotados por Israel y las potencias involucradas que ayudaron al Estado sionista, ¿no? ¿Quiénes ayudaron al Estado sionista? Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Y hoy día ustedes... Como diría Sandro, al final la vida sigue igual. Exacto, Hoy día y nosotros vemos que hoy día Estados Unidos y Europa forman parte de lo que uno podría describir ya no simplemente el sionismo como el Estado de Israel actuando, sino como un sistema, ¿no? Es decir, un sistema del que forman parte, y ahí quiero ir a los países árabes, porque forman parte tanto Estados Unidos como Europa y la mayoría de los países árabes, ¿no? Es decir, la mayoría de los países árabes hoy día ha entrado en procesos de normalización de relaciones con el Estado de Israel. Ahí tenemos el caso de Marruecos, de Emiratos Árabes, todo esto empujado por Arabia Saudita. Desde 1979 existe un tratado de paz con Egipto. Egipto es carcelero de los palestinos. Egipto controla la frontera de la franja de Gaza, ¿no? Y tenemos el acuerdo de paz también con Jordania del año 93. Entonces, en realidad los palestinos, los únicos que están actuando y que uno podría decir, bueno, aquí hay una resistencia activa que surge desde los países árabes, es Hezbollah en el sur del Líbano, ¿no? Que no es el Líbano como Estado, sino un sector, un aparato militar al interior del Líbano, y el Yemen, ¿no? Yemen que ha creado una situación... ¿Y por qué es Hezbollah y Yemen solamente? Bueno, ¿por qué solamente? Porque el mundo árabe ha entrado en un proceso de descomposición. ¿Y qué le pasa a Yemen que no entra en ese proceso de descomposición desde la óptica de la causa palestina? Fundamentalmente que Yemen tiene una articulación cultural y política con Irán, ¿no? Y lo mismo Hezbollah en Líbano, ¿no? Que ahora, por ejemplo, Hezbollah ha quedado un poco desactivado producto de la entrada de los fundamentalistas religiosos en Siria, ¿no? Que corta el paso entre Irán y Líbano. Ahora quiero apelar, antes de entrar directamente a tu libro, Mauricio Amar, invitado hoy a Conciencia Activa, reitero, sociólogo, doctor en filosofía, autor del libro. Ya vamos a conversar de esta publicación, El paradigma Palestina, sionismo, colonización y resistencia. Tú eres doctor en filosofía, obviamente piensa en la condición humana, piensa en los distintos espacios, las distintas situaciones, me imagino como doctor en filosofía. ¿Cómo entender que se ha repetido tanto en pleno siglo XXI, viviendo algo similar a la Segunda Guerra Mundial? Hoy día televisándolo todo, sacando fotos en celulares, gente muriendo de hambre. En Palestina la gente se muere de enfermedades porque no se las puede tratar y se muere literalmente de hambre. Y se pudre, me imagino yo, la comida o qué sé yo qué pasa, porque hay camiones esperando entrar que la potencia ocupante de Palestina, Israel, no los deja ingresar simplemente. ¿Cómo podemos entender para ti, desde la condición humana, esto que parecía que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se ordena, Naciones Unidas y todo, no se volvería a repetir? Y se vuelve a repetir. Lo que pasa, César, es que lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial es evidentemente un proceso horroroso dentro de se podría decir, de la tradición occidental, ¿no? Sin embargo, ese proceso está profundamente enlazado con una serie de genocidios que se dieron en esos sectores que forman parte de la periferia del mundo, no de los centros productivos, y nunca dejaron de darse, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es bien terrible, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se piensa que el fascismo ha sido derrotado, pero el sionismo, por ejemplo, es precisamente una de las formas en que el fascismo sigue existiendo bajo otras formas. Y no solo el sionismo, sino todas las ideologías que hoy día son tan comunes y que establecen jerarquías entre los seres humanos, ¿no?
O sea, es decir, toda idea de que existen humanos que por tener cierto color de piel o por pertenecer a cierta religión, ¿no?, pertenecen a una escala humana distinta, bueno, esa cuestión se ha mantenido. El Holocausto, ¿no?, está profundamente relacionado con el exterminio de la población de Namibia por Alemania a comienzos del siglo XX. ¿Pero quién habla de Namibia? Nadie. ¿No? Los crímenes que se han cometido desde, por ejemplo, en pleno siglo XXI, desde la invasión de Estados Unidos a Irak, por ejemplo. La cárcel de Abu Ghraib, por ejemplo, que se hizo tan conocida, ¿no? Nadie hacía ahí un vínculo entre la persistencia de formas de entender el mundo fascistas, ¿no?, con la realidad contemporánea. Entonces, de lo que nos damos cuenta es que el mundo contemporáneo nunca eliminó ciertos componentes fundamentales del fascismo. ¿Y cómo se logran eliminar? Bueno, ese es un problema político, pero es quizás el gran problema político de Tírame nuestra alguna época. idea aquí en Conciencia Activa antes de entrar a tu libro. No, es que la única manera de romper con el fascismo es crear espacios, ¿no?, crear espacios en los que los humanos nos sintamos definitivamente Nos sintamos iguales. humanos. Exactamente. Vamos al libro tuyo, Mauricio Amar, en Conciencia Activa. El paradigma Palestina, sionismo, colonización y resistencia. ¿Cómo aporta este libro a todo lo que hemos hablado? Bueno, precisamente la idea de pensar Palestina como un paradigma significa, ¿no?, que Palestina, por un lado, puede ser entendida como el lugar donde se concentran de manera aguda las cuestiones que están ocurriendo en el mundo, ¿no? O sea, de alguna manera es una invitación también a los lectores a que piensen qué cosas de Palestina hay también en sus propios espacios. Aquí también hay carreteras segregadas. Aquí también hay muros que levantan en los barrios altos, ¿no? Aquí también hay cámaras de vigilancia que están rodeándonos constantemente. Y alguien te va a responder, ¿y qué quieres con toda la inseguridad que hay? Exacto. Bueno, esa es la respuesta que siempre da la paranoia de los estados que empiezan a fascistizarse, ¿no? Y empiezan a pensar que todo se resuelve con el problema de la seguridad y no con el bienestar y no con la idea de los afectos, ¿no? De la idea de crear sociedades en las que vivamos de manera afectuosa. Más acogedoras. Más acogedoras, claro, ¿no? Entonces, leer Palestina como el lugar donde se concentran esas cuestiones que podemos ver en todos lados, pero de una manera aguda, digamos, ¿no? O sea, Palestina tampoco es como ocurre acá. Quizás si necesitamos leer un poco más Palestina en Chile, tenemos que ir al pueblo mapuche, que vive en una situación de una discriminación también mucho más profunda. Hago un paréntesis. Sí, muchas veces se compara el tema de los pueblos originarios con la situación de Palestina. ¿Dónde está el punto para ti de comparación y dónde habría que marcar la separación? Yo creo que quizá la comparación claramente está en lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay una relación de jerarquización de la vida humana. Donde los mapuches no valen nada. Exacto. Hablemoslo así. Exacto. O valen solo en la medida en que renuncien a ser mapuches y se integren a la lógica del Estado-Nación y abandonen, digamos, las tradiciones, ¿no? Ahí hay evidentemente una comparación. ¿Y en qué se diferencia el tema palestino del tema mapuche? Yo diría que principalmente no es que pertenecen a la misma gramática, ¿no? A la misma gramática. Solo que una situación lleva muchísimo más tiempo y las condiciones materiales, ¿no?, de la lucha entre de los mapuches por la autonomía los han situado en condiciones que ya han cambiado mucho, ¿no? O sea, son diferentes las condiciones. Volvemos al libro entonces. El paradigma Palestina. Cuando tú dices el paradigma Palestina es para que cada uno piense su momento, su ámbito y desde ahí vea lo que ocurre en Palestina. Sí, pero con lo que tú decías de la seguridad y todo lo demás. Exactamente, sí, pero el libro está todo el tiempo hablando de Palestina. O sea, hace un hilo que también es un hilo que permite comprender lo que hoy día está ocurriendo efectivamente en Palestina. Pero tú hablas acá, por ejemplo, yo una consulta que te la hice en otro medio el otro día, tú hablas de sionismo, se entiende, relacionado con Palestina, el sionismo, el que tiene a Palestina, como está en la actualidad, hablas de colonización, ya vamos, pero hablas de resistencias. ¿Cuántas resistencias son las palestinas?
Me imagino yo que a eso apuntas. Sí, ese es un tema importante porque en un mundo, justamente a propósito de la pregunta que tú me hacías hace un rato, en un mundo como este, digamos, ¿qué se puede hacer, ¿no? Y por eso lo que hace el libro es tratar de pensar en Palestina no solamente la catástrofe del mundo contemporáneo, ¿no? Que además coincide con la palabra que designa la catástrofe de los palestinos, la Nakba, ¿no? Sino también pensar que en Palestina han surgido formas de resistencia que tienen que ver con el uso de la memoria, que tienen que ver con la revuelta popular, ¿no? Que es la intifada, y que tienen que ver sobre todo con un concepto que aparece, por supuesto, tratado en el libro, que es el sumud, ¿no? Sumud es un concepto que se aplica especialmente al interior de los palestinos, no dentro del mundo árabe en general. ¿Qué es el sumud? Y esa es la gran cuestión, ¿no? Es un concepto difícil de traducir, ¿no? Muy difícil de traducir, pero que abarca un campo que va desde la resiliencia, ¿no? Hasta una resistencia activa, ¿no? Resiliencia, por ejemplo, cuando los palestinos les queman o les cortan los olivos, ¿no? Y vuelven a plantar. Cuando a los palestinos, por ejemplo, les demuelen las casas o los obligan a que ellos mismos demuelan sus casas. Porque si no tienen que pagar impuestos. Exactamente. Eso le dicen, ¿usted demuela su casa, señor? O si no, la demolemos nosotros, pero lo cobramos impuestos. ¿Y qué razón hay para demoler la casa de las palestinas y los palestinos? Y otra cosa que es no, de la limpieza loco. étnica. Pero Sí, sí, de lo que se trata es de la judaización de los barrios. ¿Y qué tipo de sistema tiene la potencia ocupante Israel sobre los palestinos? Que eso es lo que a uno le cuesta entender. Por ejemplo, es acusado un palestino de alguna cosa, inventado o no, y van y le demolen la casa donde vive la familia del palestino. ¿En qué siglo estamos? Bueno, es que se explica porque el Estado de Israel ha diseñado un aparato jurídico, ¿no? Que permite... porque esta cuestión también es importante, ¿no? La idea de que todas estas violaciones a los derechos humanos, estas violaciones terribles a la dignidad humana, comienzan a respaldarse a través de elementos jurídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Israel existen leyes que establecen que cuando un palestino es acusado de cometer un acto contra el Estado de Israel, bueno, se le puede demoler la casa, o a él, por supuesto, se lo lleva a la cárcel, a la familia se le obliga a demoler la casa, y se le indica que además la tienen que demoler ellos mismos, ¿no? Por lo que tú decías, ¿no? Porque si no, entonces se le va a cobrar a la familia la demolición de la casa. ¿Cómo aborda? Son cuestiones aberrantes, pero yo quería ir a la cuestión de las resistencias precisamente porque ahí lo que está en juego es una fórmula muy amplia de resistencia, ¿no? El sumud indica muchas posibilidades que tienen que ver, por ejemplo, con la reconstrucción de la memoria histórica también, ¿no? Reconstruir Palestina a través de las ciudades que han sido destruidas, arrasadas completamente, construir o reconstruir en la memoria una topografía, ¿no? Que es una topografía fantasmal, ¿no? de esa Palestina arrasada por el sionismo. Y por otra parte, también la resistencia armada, también es la muqawama o la resistencia armada. La resistencia armada que está permitida para los pueblos que viven bajo ocupación. Muchos se olvidan de eso, ¿ah? Legalmente. Por supuesto, claro, Naciones Unidas... Palestina tiene el derecho legal a defenderse de una potencia colonial imperialista como es Israel. Eso lo dicen resoluciones de Naciones Unidas. Exactamente. Bueno, esa es un poco la ambigüedad del derecho internacional que también permite la existencia de un Estado de manera constante que viola todas las resoluciones de Naciones Unidas y al mismo tiempo sigue perteneciendo al orden internacional, ¿no? O sea, no ha existido la voluntad para bloquear, claro, por ejemplo, pero Israel. claramente hace muy poco hablábamos de que el mundo era multipolar. De repente apareció, hace algunos meses nomás estábamos hablando de que el mundo ya era multipolar, pero ya te quedó claro que es unipolar y que Europa son lacayos de Estados Unidos, en lo práctico estoy hablando yo, ¿no es cierto? Y que Estados Unidos la lleva a través de Donald Trump. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que el mundo aún no es multipolar. El mundo es multipolar solo si uno pensara la existencia de distintas potencias que empiezan a aparecer y ya no es Estados Unidos el único gendarme del mundo. Ya, ahí tenemos una suerte de multipolaridad. Pero en realidad el mundo está atravesado completamente por la lógica del capitalismo. Es decir,
da lo mismo si está Estados Unidos, si está China o está Rusia, si son los mercados los que rigen el destino de la existencia humana, ¿no? En ese sentido, no se ha encontrado ningún elemento conveniente para aislar a Israel, que es, entre otras cosas, el principal proveedor de sistemas de seguridad de Europa. ¿Qué pasa con una empresa que se llama Merocot? Una empresa de agua potable que le roba el agua a los palestinos en Palestina y después se las vende por la ocupación. Y que trabaja acá en Chile también la empresa Merocot, si no me equivoco, Mauricio. Mekorot, sí. Sí, es una empresa ligada al Estado de Israel y que es la principal causante de la distribución desigual del agua, ¿no? Porque, bueno, la gente, para que se ubique, una parte importante de los territorios que hoy día se reconocen como territorios ocupados palestinos y donde vive la mayor cantidad de población palestina, está cerca de los principales recursos hídricos, ¿no? El río Jordán. Sin embargo, las aguas del río Jordán son redistribuidas de manera desigual para que alimenten solo a las colonias israelíes que están ubicadas en el mismo territorio de Cisjordania. Esos son temas que acá no se hablan, ¿no? ¿Tú has visto algún periodista o alguien conversar de este tipo de temática en la famosa televisión chilena? Mira, nos queda muy poco rato, así que me encantaría, Mauricio Amar, tú vienes a ser físicamente como un profesor casual dentro de la Universidad de Chile, ¿eh? Hoy si tú me ves ahí, nuestro técnico, Vladimir Araya, él sería como un profesor tradicional, ¿o no? Ponle corbata y todo lo demás. Tú no, tú eres casual. Ya, Mauricio Amar, de resumen en un minuto, por favor, a la audiencia de Conciencia Activa, tu libro, que ya está en librerías, paréntesis, El paradigma Palestina, sionismo, colonización y resistencias. Bueno, fundamentalmente el libro trata de comprender Palestina a la luz del mundo contemporáneo en el que nosotros vivimos y entonces abrir la posibilidad de hacer lecturas de nuestra experiencia en el mundo y evidenciar sobre todo las posibilidades de resistencia, que también es más fácil verlas cuando justamente lo que tenemos es un pueblo que a pesar de 76, casi 77 años de ocupación, de limpieza étnica y de genocidio, todavía existe y todavía sigue resistiendo. Y va a seguir existiendo. Gracias, Mauricio Amar. Por favor, en todas nuestras plataformas, poner me gusta, hacer comentarios, suscribirse a Conciencia Activa. Lo hicimos una vez más, desde donde se democratiza la lectura y la música. Me refiero a la librería y disquería popular de Recoleta, Recoletras. Y nosotros democratizamos, tratamos por lo menos el debate, las ideas. Muchísimas gracias, que estén bien.